¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar acerca de el FODES y qué es lo que piensan los alcaldes, pero los alcaldes del FMLN. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña don Manuel Flores, él es el exalcalde de Quesaltepeque. También nos acompaña Mario Meléndez, él es el alcalde de Panchimalco. Señores alcaldes, como siempre, bienvenidos a República. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a mi ex colega Marito, ¿verdad? Un gusto de verte. Nos hemos visto en muchas batallas por el desarrollo del país y gracias por la invitación. Ok, empecemos con usted, señor Mario Meléndez. Tengo entendido que en la Asamblea Legislativa ayer en sesión plenaria ya hubo avances. Bueno, eso buenos días a mi compañero de batalla. También buenos días a usted, Carlitos, y también un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan y que nos abren las puertas de sus hogares para poder entrar, digamos, en ellos. Pues realmente, digamos, nos llena de satisfacción de que haya habido, digamos, este avance, digamos, en el diálogo entre Arena, digamos, y el gobierno. Digo, ¿y por qué nos alegra? Porque la cuestión de que esta parte de tener, digamos, ingresos en el país no es una cuestión, digamos, no tendría que ser una cuestión de grupos, sino que tiene que ser una visión de país. Entonces me alegra realmente, digamos, de que haya habido algunos acercamientos, de que también, digamos, el presidente, digamos, que ha llamado siempre al diálogo, y creo que esa ha sido como la metodología, digamos, del señor presidente, de estar siempre abierto, digamos, a la parte del diálogo, y también, digamos, de que las otras partes se hayan sentado también, digamos, a dialogar. Me parece un paso importante, aunque también hay unas cuestiones que según lo que yo estaba escuchando, o estaba viendo en la mañana, digamos, de que hay algunas condiciones, digamos, de cómo seccionar, digamos, la parte fundamental para poder echar a andar, digamos, la maquinaria del Estado. Entonces, pero ya el hecho, digamos, de que haya este avance, digamos, y que haya disponibilidad, digamos, y ver el tema, digamos, como visión de país, me parece también bastante interesante. Ahora, este avance es algo significativo. Realmente, en el gran esquema de las cosas, señor Manuel Flores, ¿nos hace avanzar a mejores entendimientos? No, definitivamente. Nosotros que estamos en la Asamblea como diputados y diputadas, hemos visto realmente cómo se ha desarrollado todo este proceso histórico. Los entendimientos deben de ser permanentes porque el país así lo necesita. Somos diferentes fuerzas políticas con diferentes orígenes, diferentes pensamientos, pero todos somos salvadoreños y salvadoreñas. Y hemos tenido a lo largo de toda esta historia debates sistemáticos, por ejemplo, desde el surgimiento del FODES. Fue un debate permanente. Solo quiero recordar algo, el FODES nació allá por el año 97-98 y antes existía nada más un pequeño fondo de 25 millones de colones, donde el presidente de la República lo utilizaba a su discreción, es decir, podía dar regalías a un alcalde, proyectos a uno, y yo que fui alcalde de Quesaltepeque por 9 años, todavía viví una etapa con los gobiernos de Arena, ni siquiera éramos invitados a las inauguraciones de sus proyectos, ni siquiera éramos invitados a los eventos. En ese sentido, el FMLN inició una lucha permanente en la Asamblea Legislativa, acompañada por sus alcaldes, que fueron los que nos hicieron la moción para la aprobación de este fondo para el desarrollo económico y social llamado FODES. En ese momento la propuesta era de un 6%, pero a través de esas negociaciones, pero de la presión de calle que nuestros alcaldes hicieron, no solamente al FMLN, sino que también hay que recordar a algunos alcaldes del PDC como el de Cesori, incluso algunos alcaldes que tuvieron la valentía de oponerse a su propio partido en Arena. Voy a recordar al difunto Gubercindo Landa Verde, que era alcalde de Metapán, el señor Anaya de Guazapa, incluso el actual alcalde de San José Guayabal, el señor Vilanova, que eran de los que se pusieron a la par nuestra
para que se aprobara este fondo. No ha sido fácil porque realmente las alcaldías han tenido ese apoyo del FODES, pero ha sido parte de la batalla de las municipalidades, de los consejos municipales y de la población en general. Vale la pena mencionar que hoy en día el FODES es visto como uno de los avances más importantes a nivel latinoamericano, porque El Salvador lo que ha demostrado es que redistribuye las riquezas de manera general y los municipios son parte de ello. Ahora, el otro día, cuando estuvieron acá los alcaldes de tanto de Arena como del PCN, alguna gente nos preguntó, bueno, ¿y cómo hacían los alcaldes antes del FODES? No, definitivamente esa es una situación que debemos de enfocarnos. Las obras las ejecutaban los antiguos ministerios, ¿verdad? Ministerio del Interior, los antiguos ministerios, el MOP, ¿verdad? Y lógicamente las alcaldías únicamente eran como pasapapeles, es decir, partidas de nacimiento, las calles incluso cuando se pavimentaban o se adoquinaban, que era la moda en aquella época, eran los ministerios los que la ejecutaban. Hasta incluso la mano de obra se llevaba de otros lugares, planillas alteradas, y hay ejemplos pues donde los maestros de obra que mandaba el ministerio hacían 2 o 3 planillas, una la verdadera y la otra alterada. Entonces, eso es lo que ocurría, el despilfarro de dinero que existía antes. En esa dinámica vale la pena recordar, por lo menos yo fui concejal en el año 2000, con el exalcalde, que en paz descanse, don Roberto Argüello, y nosotros ya tuvimos la posibilidad de utilizar ese fondo, el FODE. Pavimentamos calles, reparamos calles en los cantones donde nunca había llegado un desarrollo, construimos canchas de fútbol, pero esa parte elemental no es lo más importante, sino que el desarrollo sostenible y humano, porque el FODES también se comenzó a utilizar para los proyectos sociales, eso es importantísimo. Y yo puedo poner un ejemplo, Panchimalco y Quesaltepeque, catalogados como 2 municipios violentos, pero la inversión social en salud, en cultura, en recreación determinó que nuestros municipios fueran saliendo de esa escala. Esta lógica, incluso nos preguntamos antes cómo hacían los alcaldes realmente cuando algunas alcaldías no recibían absolutamente ningún apoyo. Las calles eran de piedra, las calles eran de tierra, no habían parques. Es decir, si tú te recuerdas, allá por el año 94, cuando nosotros como FMLN ganamos las primeras alcaldías, que fueron 14, una de las más importantes fue Nejapa, aquí en la región, ¿verdad? El Paisnal, Tecoluca, San Esteban Catarina, La Vuelta, Los Ranchos, Las Flores, Perquín. Realmente la moda en ese momento era la recuperación de espacios y zonas verdes, la construcción de canchas, la construcción de parques, y así es como vimos nosotros que realmente el pueblo comenzó a involucrarse. Por supuesto que ante el avance de las necesidades de la población, hubo necesidad de darle más recursos al pueblo, especialmente a sus representantes que son las alcaldías. Ahí fue donde comenzó la batalla para adquirir mayor recursos. Lógicamente Arena se opuso, y quiero decirlo con claridad, Arena no votó por el FODES, ¿verdad? No votó por el FODES. Allá por 1997-98, no votó por el FODES, votó el FMLN acompañado de los diputados que fueron presionados por sus alcaldes, ¿verdad? El PDC, el PCN y algunos otros partidos que existían en esa época. Hay que hacer memoria, ¿verdad? Porque uno cuando habla debe de tener solvencia moral para exigir, ¿verdad? Y como FMLN tenemos solvencia moral porque fuimos los iniciadores de ese proceso. El FODES existe porque fue una lucha del pueblo, fue una lucha de los alcaldes, fue una lucha de esta gremial. Y en ese sentido yo creo que vale la pena mencionarlo porque a mucha gente se le olvida de dónde viene esto. Ok. Antes de continuar con usted, alcalde Meléndez, quiero que escuchemos algo de lo que dijo el presidente de la República, el profesor Sánchez Serén, cuando estaba hablando precisamente de esto, de la aprobación del FODES y de las negociaciones. Escuchemos. Les vamos a entregar, vamos a hacer la transferencia de los recursos del mes de agosto. Les hemos hecho la transferencia de la parte que corresponde a los compromisos que los alcaldes tienen para pagar sus obligaciones contraídas con la banca. Ok. Alcalde Meléndez, ¿qué tan importante, por ejemplo, es el FODES para usted? No, bueno, es que la cuestión de que no es discutible. O sea, ahora creo que la población, digamos, ha identificado de que el FODES es un recurso que entra a las 262 alcaldías del país. Porque también, digamos, a veces la gente, digamos, no sabe o no sabía de dónde venía este recurso.
es una transferencia, digamos, que el gobierno hace, el gobierno central, y que se reparte equitativamente, digamos, a todas las alcaldías de todo el país. Pero frente a esa situación que usted, que ya se manejaba de que había un retraso de 3 meses, ¿se recuerda usted? Sí. Que se ha manejado. Hasta esta semana, sí. Ahí, entonces, por amor a la verdad, digamos, yo también, digamos, aquí está un comunicado, digamos, de Comures, donde dice el comunicado, digamos, de que son 2 meses de retraso. O sea, no son 2 meses, no son 3 meses como lo estaban manejando los alcaldes, digamos, que estuvieron aquí con usted, digamos, en esta misma semana. Sino que son 2 meses y el reclamo está, digamos, dado San Salvador 13 de octubre del 2016. ¿Ya? Este es un comunicado de Comures. Entonces, en ese sentido, porque, ¿y por qué digo que dice ahí que son 2 meses? Porque la cuestión es de que es el mes de agosto y septiembre. Históricamente, el FODE siempre ha habido un mes de retraso, históricamente. Entonces, en ese sentido, digamos, yo quería traer también este comunicado de Comures para que también el pueblo salvadoreño también se entere de lo que realmente, digamos, es la verdad. En este sentido, yo creo que nosotros no estamos defendiendo que no llegue, digamos, el fondo FODES. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de que ha habido un retraso, que sí lo necesitamos para hacer obras, porque la cuestión de que si no hacemos obras, si no tenemos los recursos, no las vamos a hacer las obras en beneficio de la gente. Digamos, eso es, pero tampoco no es cierto que solamente en esta vez se haya dado retraso del FODES. O sea, tampoco eso no es cierto. Ya en el 2009, cuando estaba gobernando Elías Antonio Saca, hubo un retraso también, digamos, del FODES. Pero la cuestión de que ahí no se dijo nada de que había retraso de FODES. ¿Se recuerda ustedes? Hubo un retraso de 2 meses también, digamos, del fondo FODES. Y no se dijo nada, no hubo tanto escándalo, no salieron los alcaldes, digamos, a tomarse las calles. No hubo nada, no hubo desórdenes callejeros. Y tampoco me extraña a mí, digamos, que la NEP no haya dicho nada tampoco. Me extraña a mí también, digamos, que Arena no haya dicho nada tampoco. Entonces, digamos, en ese sentido, por ejemplo, la empresa privada, la NEP, ¿por qué no salió, digamos, a decir, digamos, de que el gobierno de Elías Saca estaba quebrado? Si tuvo que hacerse también un préstamo para poder sacar el gobierno, digamos, de Arena, un préstamo de $1.200 millones en el 2009. ¿Se recuerda usted? Sí. Y no estaba creciendo, digamos, el gobierno de Elías Antonio Saca, sino que al contrario, digamos, el gobierno de Arena estaba a un menos crecimiento del 2.4%, Carlitos. Y nadie decía nada. Ahora a mí me llama la atención, digamos, que sale la NEP diciendo, digamos, de que este gobierno, digamos, es un gobierno incapaz, digamos, que malgasta el dinero. Y me llama la atención porque recientemente tenemos un ejemplo, digamos, de un gobierno de Arena de que estaba con un crecimiento, digamos, abajo del 0. Y este gobierno por lo menos está creciendo al 2%. Entonces yo creo que tenemos que, por amor a la verdad, tenemos que ser, digamos, sinceros y transparentes con la población. Entonces, en este sentido, digamos, el fondo FODES, como ya decía el diputado Flores, ha sido, digamos, una lucha, una conquista que se ha hecho, digamos, a través de los alcaldes, a través también del partido, del FMLN, que, por cierto, digamos, ha habido un incremento del 2% en los gobiernos del FMLN. Entonces también la gente, la población tiene que también conocerlo. Ha habido un incremento, digamos, del 2% en estos últimos gobiernos. Entonces, el FODES lo que hace en realidad, digamos, es apoyar, digamos, en la parte de proyectos, de ejecutar, digamos, trabajo social, digamos, con la población, y creo que todos lo necesitamos. Pero aquí, digamos, lo que estamos discutiendo, digamos, es la parte fundamental de por qué el FODES no ha llegado, digamos, a las alcaldías. Ahora, alcalde Meléndez, antes de continuar, si le voy entendiendo bien, básicamente es que me está diciendo que, miren, han habido atrasos antes en la entrega del FODES a las alcaldías, no ha habido tanto escándalo. Esto es parte de un esfuerzo concertado de desestabilización
al gobierno del presidente Sánchez Serén. ¿Es eso lo que me está diciendo? Es correcto. ¿Y por qué quiero manejar la parte esa? Que yo creo que tenemos que tener claridad, digamos, en este sentido. Yo estoy escuchando, digamos, a los alcaldes en esta semana, creo que fue el lunes o martes, ¿verdad? Yo los estuve escuchando. Y ellos decían de que el FODES está en el presupuesto. Es correcto, digamos, el FODES está en el presupuesto. Pero el presupuesto es un presupuesto. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo. Si una pareja de esposos dice, miren, nosotros vamos a tener, en este año vamos a tener tanto cantidad de ingresos. Porque vos trabajás, le dice, ganás $300, yo gano 200, entonces vamos a tener 500. Pero a los 3 meses le quitan el trabajo, digamos, a la esposa. Entonces obviamente nada más van a jugar nada más con 300. Pero el presupuesto que tenía era de 500. Nosotros tenemos, si tenemos una visión un poquito más larga, desde el 2009, digamos, ha venido una campaña sistemática de desestabilizar, digamos, el gobierno. En ese momento, el presidente honorario, digamos, de Arena, Alfredo Cristiani, dijo que en El Salvador iba a arder Troya. De entonces, digamos, ha habido toda una oferta y una propuesta sistemática, digamos, de desestabilización, incluyendo, digamos, los dueños de Arena, que es la NEP. ¿Ya? Entonces, ha habido toda una campaña, digamos, solamente nada más en este país, porque en otro país, digamos, por lo menos son raros, digamos, pero en este país, que la empresa privada, la NEP, asuma la conducción, digamos, de la oposición, digamos, del gobierno. Y antes no lo hacían. Antes no lo hacían. Entonces, también en ese momento, digamos, el presidente honorario de Arena, Alfredo Cristiani, dijo de que solamente a un empresario que fuera loco podía invertir en el país. Entonces yo creo que se van viendo, digamos, toda una campaña sistemática. Y a esta campaña sistemática también, digamos, lamento yo decir esto, pero es lo que podemos ver, digamos, sin necesidad de lentes, que también se haya sumado también la Sala de lo Constitucional. Porque el gobierno ha dado propuestas de poder traer recursos frescos al Estado y poder cumplir con sus promesas, digamos, que hizo en campaña, con los proyectos sociales. El gobierno, digamos, ha dado propuestas, digamos, de poder traer fondos. Por lo menos se aprobó, digamos, en la Asamblea Legislativa el FONAT, que era para poderle ayudar, digamos, a la gente que tenía algún tipo de accidentes. Y toda esa gente que tiene accidentes, digamos, ¿dónde va a terminar? Va a terminar a la red hospitalaria pública. Entonces, pusieron una demanda en la Sala de lo Constitucional, gente de Arena, identificada que es gente de Arena, y la Sala, digamos, declaró que era inconstitucional. Después el gobierno dijo, mire, cobremos el 1% a los que ganan más de $500,000 al mes. Vino gente de Arena, digamos, y fue a poner una demanda en la Sala de lo Constitucional. Y la Sala de lo Constitucional declaró que era inconstitucional. Después dijo el gobierno, miren, ¿por qué no cobramos 13% a las personas que consumen más de 99 kWh de energía eléctrica? Vino gente de Arena, digamos, a poner una demanda a la Sala de lo Constitucional y la Sala lo declaró inconstitucional. Los 900 millones que eran parte del presupuesto del 2016. Vino gente de Arena, vamos a poner una demanda en la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Constitucional lo declaró inconstitucional porque un diputado suplente ha votado. Y cuando ellos fueron electos, votaron 13 diputados suplentes y ellos no son inconstitucionales. Entonces vemos toda una línea estratégica de cercar, digamos, al gobierno para que el gobierno no tenga recursos, para que el gobierno, digamos, se ahogue. Y entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Es una estrategia, digamos, que comenzó en el 2009, que iba a arder Troya, y que estamos viendo de que les está funcionando la estrategia, cercando, digamos, todos los espacios al gobierno para que no tenga recursos y poder, digamos, cumplir con las obligaciones que tiene, ya sea con los alcaldes, con la población. ¿Ya? Entonces, eso podemos observar, digamos, en toda esta parte que usted me mencionaba. Ok, bueno, con ese vamos a la pausa, regresamos y seguimos hablando del FODES, si deberían haber estado o no ese dinero en las arcas del gobierno. Ya lo vemos.
Gracias por continuar con República. Señor Manuel Flores, hablemos un poco acerca de este mecanismo del FODES porque se acaba de desembolsar nuevamente el mes de agosto, pero se supone que estos fondos deben estar no solo presupuestados, sino que básicamente reservados, por llamarle de alguna manera, y que no estén sujetos a si tengo o no tengo dinero, o me entró o no me entró suficiente dinero en concepto de impuestos mes a mes. El FODES, al igual que las partidas de los ministerios y al igual que las partidas de los demás órganos del Estado, como la Corte Suprema de Justicia o el mismo Asamblea Legislativa, son presupuestados, es decir, dependiendo de la recaudación tributaria, también así se van erogando los fondos para el FODES, para la Asamblea, para la Corte Suprema, al órgano judicial en su conjunto y también para las autónomas. Esta parte se debe de entender que dentro del presupuesto existen rubros para el financiamiento. Unos son los impuestos y otros los préstamos. Yo solo quiero recordar en un momento de la historia cuando fueron los terremotos. Nuestro secretario general, Medardo González, cuando fueron los terremotos y estaba el expresidente Francisco Flores, se le acercó y le dijo: presidente, todos los préstamos sin excepción, utilícelos para la reconstrucción y para solventar los problemas de los terremotos. El FMLN se lo dijo, está escrito, sale en los medios. O sea, el FMLN ha sido un partido bastante bondadoso en este sentido. Nunca le hemos a Arena negado los votos. Cuando decía el alcalde en su participación anterior sobre el tema de la insolvencia en los tiempos de gobierno de Arena, también cuando Antonio Saca entró a la presidencia, no tenía ni presupuesto. Nosotros le aprobamos el presupuesto. Los préstamos no estaban aprobados en ese momento porque ni siquiera habían presentado el proyecto de presupuesto. Vale la pena mencionar que en este sentido, el FMLN en sus gobiernos financia también parte de los procesos nacionales, llámese proyectos o llámese fondos, a través de préstamos. ¿De qué otra manera uno puede comprar su casa si no es a través de un préstamo? Lo mismo pasa con el gobierno, lo mismo pasa con las alcaldías se endeudan, adquieren créditos para ejecutar proyectos de 1 millón, mercados, parques, canchas. Y quiero decir algo con respecto a esto. El presidente, junto con el ministro de Hacienda, anunciaron a inicios de semana que se iba a depositar el FODES correspondiente al mes de agosto. Lógicamente, lo que no dicen en algunos medios sabiéndolo es que antes del depósito de agosto, el gobierno ya había depositado 3.4 millones de dólares, que era el pago que las alcaldías han adquirido con, digamos, la parte financiera, con bancos o con cajas de crédito, para que las alcaldías no cayeran, digamos, en mora. Eso ya se había hecho. Lo que se hizo el día de antier fue el depósito de lo demás del mes de agosto. Ahora bien, lógicamente de nadie es un secreto que hay un problema económico en el país, se está hablando de un pacto fiscal, se está hablando de alternativas viables y por supuesto que para nosotros como FMLN estamos listos para hacer parte de nuestro uso del voto. Lógicamente, en el tema del FODES no es fácil entender por qué los alcaldes de Arena no le van a reclamar a sus diputados. ¿Por qué nos reclaman a nosotros? ¿Por qué le reclaman al presidente? Si el problema del FODES está en la aprobación de un préstamo de 1.200 millones, ya se les explicó que una parte es precisamente para pagar FODES de lo que falta del año. Ahora, don Manuel, pero es que la ley del FODES dice que es el 8% de ingresos corrientes, o sea, de impuestos. Entonces, a mucha gente de repente, con honestidad intelectual y sin ninguna malicia, no le cuadra que le digan, mire, lo que pasa es que le vamos a dar los fondos dependiendo de si nos aprueban los préstamos, cuando eso debería ser parte del dinero que entra al gobierno mensualmente, que son, si mal no recuerdo, unos 300 millones de dólares. Sí, pero recordemos algo. Hace poco ha salido ya en los medios el problema de la evasión. Son más de 540 millones que empresas le deben al Estado. Con eso hubiéramos solventado ya el tema del FODES. ¿Dónde está la responsabilidad empresarial? El presidente sacó al listado. El mismo fiscal anunció que es su deber comenzar la investigación para que paguen. ¿Te puedes imaginar 540 millones? No hay necesidad de prestar para pagar FODES.
Esa es la realidad. Hay otra cosa. Para nosotros es importante que el pueblo sepa lo siguiente. Hay un tema que se llama impuestos municipales. Yo estoy en la Comisión de Municipalismo. Ahí llegan los proyectos de ley para los impuestos municipales. Pero ¿qué ocurre? Las grandes empresas que están en un municipio y los alcaldes que me están viendo y alcaldesas, no me dejan mentir, contratan bufet de abogados para que vayan a poner inconstitucionalidades a la sala. ¿Y qué es lo que se hace? Declaran inconstitucional el impuesto y por lo tanto los municipios no reciben ingresos. Es decir, estamos hablando de una situación bastante desesperante, porque lo que está ocurriendo en este país es que se está evitando que el dinero entre tanto a las arcas del Estado como a las arcas del municipio. Es bien fácil para algún alcalde venir a decir que el gobierno no nos da el dinero. Pues sí, ¿dónde está? Yo solo quiero recordar el tema que decía el alcalde, cuando se puso el tema del impuesto a la llamada telefónica. ¿Cómo se ha reducido el tema de la violencia en este país? Ya no es encabezado principal de los medios escritos el tema de la violencia o el tema económico. Antes era la violencia, los muertos. Hoy ya no, porque se ha reducido considerablemente. Ha dado resultado, pero fue criticado eso. Fue criticado, vilipendiado. Pero tú dices algo cierto, o sea, que se debe de pagar el FODES con los ingresos corrientes. Pues sí, pero si no pagan los impuestos, ¿los ingresos corrientes de dónde vienen? De los impuestos que se deben recaudar. O sea, lo que me está diciendo básicamente es que el gobierno no puede decir voy a tener estos fondos apartados para el FODES en base a impuestos porque hay mucha gente que está evadiendo. No lo pagan y ahí está claro, 540 millones de evasión. Es más, recogen el IVA, recogen la renta y no lo pagan. Eso se llama robo y ahí está contemplado. Salió el listado de todo. Imagínate qué tema más interesante. En otros países publican el listado de los deudores como una obligación soberana. Aquí prohibió la Sala de lo Constitucional que se publicaran el nombre de los deudores. ¿Por qué, pues? Pero el que le debe las tarjetas de crédito o le debe a alguien y sale el gran listado. Y entonces, ¿en qué vamos a terminar? Ahora, alcalde Meléndez, si el 8% debe ir para las alcaldías y de ingresos corrientes, es decir, de lo que le entra al gobierno en concepto de impuestos, ya dijimos que son aproximadamente 300 millones de dólares. De cada dólar deben destinar 8 centavos. Y eso es por ley, es decir, me entra $1, 8 centavos tienen que ir para los alcaldes. Entonces a mucha gente no le cuadra decir, bueno, si eso es por ley, es decir, por obligación, básicamente, que tiene que estar destinado, ¿por qué no está ese dinero? ¿Por qué tengo que depender de si la fracción de Arena me aprueba o no me aprueba préstamos? Ok, está interesante la pregunta. Me voy a ir siempre con el caso de la familia. Por ejemplo, usted, Carlitos, usted tenía presupuestado $100 para alimentación, pero lastimosamente a su hijo se le arruinaron los zapatos. Entonces usted va a tener que agarrar, digamos, de esos $100 que tenía presupuestado para comprarle los zapatos a su hijo. O sea, hay necesidades que tienen que suplirse, aunque usted lo tenga presupuestado. Por ejemplo, teníamos 900 millones en el presupuesto, que eran para pagar deuda. No la deuda de este gobierno, sino la deuda de los gobiernos de Arena. O sea, también la gente también, el pueblo tiene que tener también claridad, digamos, en eso. Digamos, aquí ha habido cantidad de millones prestados por los gobiernos de Francisco Flores, de Calderón Sol, de Tony Saca, de Alfredo Cristiani. Y es una deuda que la tenemos como país y tenemos que cumplir con el pago de esa deuda. Entonces, si el gobierno no tiene para pagar esa deuda porque le impidieron poder hacer uso de los 900 millones por un plan sistemático que tiene, digamos, la derecha, digamos, de este país, principalmente Arena, entonces tendría que agarrar fondos, digamos, para poder cumplir con esos compromisos. Entonces, en este sentido, debería de estar, digamos, los 8 centavos, pero el gobierno está haciendo malabares, digamos, para poder cumplir con los compromisos que tiene.
Por ejemplo, nosotros en las alcaldías, nosotros estamos obligados, si no compramos el pan o el café, digamos, para darle a la gente, si tenemos el dinero ahí, pero no hemos pagado, digamos, no tenemos dinero para poder pagar AFP, Seguro Social, tenemos que agarrarlo de allí para poder pagar, digamos, AFP, Seguro Social. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo quiero que también, digamos, tomemos conciencia de que hay, digamos, una estrategia, digamos, de Arena. Digamos, Arena nos ha llevado hasta aquí, ya no es nadie más. Arena nos ha llevado, digamos, a esta situación que estamos viviendo en este momento. Y los alcaldes y las alcaldesas tienen que tener conciencia y claridad, digamos, de eso, de que Arena, digamos, es el culpable, digamos, de que estemos en esta situación. Y sí es cierto lo que usted dice, digamos, está el 8 centavos de cada dólar, pero sí, digamos, se cobró, pero hay otras necesidades que hay que resolver. Por ejemplo, los intereses de los préstamos hay que pagarlos. Y ese es un compromiso, digamos, que no podemos echarnos para atrás. Ok, entonces voy entendiendo, don Manuel, que básicamente, de acuerdo a lo que me dice el alcalde Meléndez, es una cosa es lo que dice la ley, lo que debería de ser, y otra cosa es lo real. Es decir, si tengo que priorizar gastos, de repente la ley me dice esto, pero... El país, nuestro presidente, está haciendo un gran esfuerzo por solventar los problemas de salud, los problemas de seguridad, los problemas de educación. No es fácil. Este gobierno y el gobierno del expresidente Funes han sido tan responsables que han pagado las deudas que heredamos de más de 20 años. Todavía estamos pagando las deudas heredadas por Cristiani, todavía. Y faltan muchos años. ¿Y cómo se pagan las deudas? Se pagan de 1000 maneras, pero hay que pagarlas. Es decir, nosotros debemos de enfocarnos que este gobierno es muy responsable, porque está pagando la deuda adquirida. Si este país va a necesitar de más créditos, no hay ningún país en el mundo que no deba. Y sabes una cosa importante, el país está avanzando de manera sistemática en el tema del combate a la delincuencia, en el tema de la salud, porque hay un tema muy interesante que es el escalafón. Solo te voy a saber decir algo y que la población también lo sepa. Ningún gobierno de Arena, ninguno, pagó todos los escalafones todos los años. Ninguno. Es los gobiernos del frente el que ha pagado los escalafones, los 5 años del presidente Funes y los años del presidente Salvador Sánchez Serra. Ni uno. Bueno, pero no quiere decir que los médicos están siendo instrumentalizados por momento. Arena. Acabamos nosotros de definir una prioridad. El presidente lo ha dicho. Se va a pagar el escalafón al 85% de los trabajadores de salud. Vámonos al otro enfoque. Cuando entramos al gobierno con el presidente Funes, todos los maestros de Educo, todos sin excepción, estaban por contrato de 1 año. Ninguno tenía certeza de ser contratado al año siguiente. ¿Qué fue lo primero que hizo el presidente Funes? Contratar a los casi 8,000 maestros y maestras y darles plaza fija. Otra cosa, con lo del tema del FODES, en el año 2000, al año siguiente que el expresidente Funes asumió, aparte del FODES, que el alcalde ya estaba, aparte del FODES, ofertó y puso a disposición 800 millones de dólares más para inversión. Dependía mucho de las alcaldías, de sus planes de desarrollo, de sus planes de proyectos. Lógicamente teníamos que hacer una cantidad de esfuerzos, ¿verdad? Yo era concejal en ese momento, pero se puso a disposición ese enfoque. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, en el año 2010 lo que sucede es que este país tiene una cantidad de empresas irresponsables que, aparte de no pagar los impuestos, se quedan con las contribuciones que por ley le corresponden al Estado, para su distribución, para salarios, para los paquetes escolares, para todo lo que viene. Y las maniobras que se están haciendo son grandes. Lógicamente, y lo voy a decir con claridad,
Aquí hay un proceso de desestabilización económica y política durante el gobierno. Y no se puede negar, es una realidad. Y lo hace Arena porque lo que quiere es retomar el gobierno en el año 2019. Muy difícil que lo retomen, muy difícil. Este partido que se llama FMLN, este partido y este pueblo, nos hemos convertido en guerreros permanentes para darle a la gente lo que la gente necesita. ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a dejar a nuestros niños sin cuadernos, sin uniformes, sin su vaso de leche? ¿Cómo es posible que se acabe el proyecto de Ciudad Mujer cuando ha sido incluso premiado a nivel internacional? Todas esas cosas nosotros debemos de verlas con frialdad, porque este país es un modelo de desarrollo. Que quieran decir lo demás, lo pueden venir a gritar a cualquier medio y pueden hasta de manera con desfachatez decir que no es verdad todo lo que el gobierno está haciendo. Han atacado proyectos novedosos en este gobierno, los han atacado. Han dicho que son despilfarros el darle a un niño un par de zapatos. ¿Cómo hace despilfarro darle a un niño una computadora? Si lo que pretendemos es convertir a este país en un país desarrollado científica y técnicamente. ¿Y cómo un niño se va a desarrollar científicamente sin utilizar los medios electrónicos o los medios tecnológicos? Bien difícil. Lógicamente te sale un medio de decir, la escuela tal no tiene techo. Pues sí, pero ¿por qué no sacan todas las que se han construido? La escuela tal no tiene pupitre, pero ¿por qué no sacan a todas las que se le ha dado pupitre? Es decir, si vamos a hablar realmente de lo que ocurre en el país, hay que poner en una balanza lo bueno y lo malo, pero nosotros nos damos cuenta, al leer los periódicos, no voy a mencionar nombres, hoja por hoja, no hay una sola cosa positiva a favor del gobierno, solo ataque sistemático. Entonces, ¿cómo podemos construir un país diferente? ¿Cómo lo podemos construir así cuando no hay responsabilidad de las grandes empresas? Y tú dices algo bien cierto, en la ley está que debe de ser de los fondos que le entren al gobierno de manera normal. Y si no hay. Hay que priorizar. Es correcto. Y si no hay es porque no pagan. Y además, y disculpe, termino con esto, 540 millones que hay que recuperar. Y ahí vamos a solventar una gran cantidad de necesidades que el país tiene. Bueno, se me acaba el tiempo, alcalde Meléndez, pero quiero darle la última palabra y es para que responda esta pregunta. Debe ser muy difícil para un alcalde que básicamente le digan, mire, sí, por ley a usted le corresponden 8 centavos de cada dólar. Sin embargo, dependiendo de la disponibilidad de fondos, que es lo que voy entendiendo, se los vamos a dar a tiempo o a distiempo. No, es que la cuestión de que, eso es lo que yo he estado mencionando, Carlitos, de que en el presupuesto estaban, digamos, contemplados los 900 millones de dólares, digamos, que Arena, digamos, nos ha boicoteado, digamos, las entradas de ese dinero. Entonces, si no tuviéramos necesidad, digamos, de andar diciéndole a Arena que se aprueben los 1.200 millones de dólares. El gobierno no tuviera necesidad. Si ellos no hubieran boicoteado, digamos, todas estas entradas que el gobierno hubiera tenido. Y lo que dice el compañero Flores, la ANEP debería de tener, digamos, no una doble moral, pero la ANEP tiene una doble moral porque son sus afiliados que es lo que le adeudan, digamos, al Estado. ¿Y por qué no le dice la ANEP a sus afiliados que le paguen, digamos, al Estado? Y dice, no, que ahí están los procesos, dice que se lleven de ley. Sí, pero también, digamos, ahí están los procesos, digamos, pero yo no necesito, digamos, que me lleve un proceso judicial para poder pagarle, digamos, al gobierno. Yo no necesito eso. Yo debería de hacerlo, digamos, por mi responsabilidad que tengo, porque yo cobré eso, digamos, a la gente, tengo que regresárselo, dárselo al Estado, dárselo al gobierno. Por ejemplo, yo no quería tocar esto, pero si hay un momentito. Por ejemplo, habían 11 empresas del grupo Poma en Panchimalco que iban a pagar, digamos, a la alcaldía y pagaban $9, pero la actividad económica no la tenían en Panchimalco, sino que la tenían en otros municipios. Nosotros llevamos un proceso legal, le ganamos al grupo Poma, le ganamos todas, en todas las cámaras, en todos los juicios, los juzgados, le ganamos al grupo Poma. ¿Ya? Y ellos, ¿qué es lo que hicieron? Irse para la sala de lo constitucional. Y ¿Cuánto dinero te debían? Eran $1.500.000 a la alcaldía de Panchimalco. A la alcaldía de Panchimalco. ¿Qué hizo la sala de lo constitucional? Decir, digamos, que se reformara la ley, que los diputados la reformaran y que nosotros ya no cobráramos. Entonces la pregunta es, ¿a quién beneficia?
la sala de lo constitucional. Si Panchimalco hubiera tenido el $1.500.000 de las empresas que evadían porque estaban inscritas en Panchimalco, pero la actividad económica la tenían en otro municipio. Y en otro municipio no pagaban porque estaban supuestamente en Panchimalco. Y entonces, o sea, para que la gente también juzgue y la gente también califique, digamos, la situación que tenemos en el país. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo. Don Manuel, Mario, muchísimas gracias por haber venido esta mañana a exponer su punto de vista, ¿verdad? En torno a este tema del FODES. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación y siempre a la orden. Ok, ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.